Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa, su cita semanal, La Pica en Flandes, que emite en Informa Radio y también a través de mi canal y otros canales. Estamos ahí en La Voz de Mundo Cívico Militar, su cita semanal, en el que tratamos temas de la máxima actualidad. Y hoy vamos a seguir en esa serie que empezamos hace 2 lunes en este mes de septiembre, que es el tema del desembarco en Alucemas. Hoy nuestro coronel, don César Collins, nos va a hablar precisamente de los personajes más importantes. Es un tema con el que seguimos la serie. Acordemos, la semana pasada el general Cifuentes, don Juan Cifuentes, precisamente abordó el asunto del operativo y la semana anterior, la primera semana de la nueva temporada, se habló precisamente de los prolegómenos. Hoy, dentro de esta serie de la Pica en Flandes sobre Alucemas, vamos a hablar precisamente de los importantes personajes que hubo. Y continuaremos, digamos, la semana que viene, Dios mediante, con el coronel don Julio Serrano, que se incorpora con nosotros por primera vez en la Pica en Flandes, que esperemos que sea la primera de muchas series. Nos hablará precisamente de las consecuencias, que es un tema verdaderamente relevante. Por lo tanto, yo creo que nuestro monográfico más importante, dado el silencio que ha habido por parte del Ministerio de Defensa, pues el mundo cívico-militar se organiza y bueno, pues somos nosotros los que avanzamos en ese sentido. Bueno, antes de nada, de entrar a leer, como siempre, las efemérides que nos prepara de forma magistral el coronel don Juan Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual desde aquí le damos un cordialísimo saludo legionario. Vamos a presentar esta magnífica mesa de debate. Tenemos con nosotros a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alamán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. También tenemos con nosotros nuestro general, don Juan Cifuentes. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nuestro general y editor, don Salvador Fontella. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos también. Magnífico, está también con nosotros nuestro coronel y, digamos, el autor de la ponencia de hoy, don César Collins. Muy buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, mi coronel. Y nuestra reciente incorporación, el coronel don Julio Serrano. Muy buenas tardes, mi coronel. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes a todos mis generales y Guillermo. Yo estoy encantado de pertenecer a este grupo. Considero que es muy importante que, como bien has dicho, el mundo cívico-militar, pues le demos importancia a las cosas que realmente lo tienen, ¿no? Y yo creo que el desembarco de Alucema fue un punto de inflexión que España lo hizo gracias a la estrategia y a nuestros soldados. Y yo creo que esto merece la pena que lo sepa sobre todo los españoles y también todos los que nos puedan oír. Magnífico. Pues así es. Así es, mi coronel. Bienvenido a este magnífico grupo y ojalá le tengamos con nosotros. Ya sabemos que la próxima semana y en futuras ocasiones abordando cuestiones que usted siempre que lo desee puede participar. Bueno, pues, y el que les habla, el presentador del programa, Guillermo Rocafort, antiguo legionario del Tercio Gran Capitán y también caballero legionario paracaidista almogávar de honor de la BRIPAC. Muchas gracias, mi general, por señalar también ese Que título, no se te olvide eso, que no sí. se me olvide, ese título también paracaidista almogávar tan importante para mí. ¿eh? Precisamente el otro día lo conté, como gracias a unos paracaidistas que están en, haciendo otro servicio me salvaron de un apuro. O sea que gracias a una conferencia que di mientras estaban ustedes en la brigada paracaidista, lo cual demuestra lo importante que es. El tema Almogávar todavía late. Bueno, pues rápidamente, antes de hacer la palabra a nuestro coronel Collins, ¿sí? ¿Querían comentar algo? Bueno, simplemente una descripción rápida de las efemérides importantes. El 28 de septiembre del año 1868, la batalla de Alcolea, donde el general Pavía resulta derrotado por el general Serrano en la batalla de Alcolea, de tal manera que luego da lugar a la Revolución La Gloriosa con el exilio de Isabel II. Otra fecha importante, la muerte del cabo Noval, el 27 de septiembre del año 1909. Otra fecha importante, el septiembre del año 1924, antes del desembarco en Alucemas, las campañas africanas y el repliegue a la línea Estella, un repliegue, como vemos, que fue táctico, con el objeto de atacar el corazón de la rebelión. Otra fecha importante, el 23 de septiembre del año 1925, la acción del Monte Malmusi,
donde la Legión se cubrió de gloria en esas campañas. Otra fecha importante, como no puede ser de otra manera, el 27 de septiembre del año 1936, la liberación de la Alcázar de Toledo. Y finalmente, y con esto acabo, el 22 de septiembre del año 1938, el último combate de las brigadas internacionales que participaron en nuestra guerra civil. Cedo la palabra a nuestro coronel para que nos hable, por favor, muy atenta a la audiencia hoy, de los personajes del desembarco de Alhucemas. Ya veremos la importancia que tuvieron posteriormente en el siglo XX en la historia de nuestra gran nación. Adelante, mi coronel, por favor. Bueno, pues el primero del que voy a hablar es precisamente el rebelde, Mohammed Abdelkrim el-Hatabi. Eh, bueno, pertenecía a la cábila más importante de la zona, la de Beni Urriagel. Era de una familia de intelectuales. Su padre era alfaquí de Astir. El alfaquí es una especie de doctor en las leyes cheránicas. Estudió durante 2 años en la Universidad Coránica de Fez, que es una de las más importantes del mundo musulmán. Volvió al Rif y en Melilla ejerce el periodismo. Fue director de un periódico local. Se incorporó luego a la Oficina de Asuntos Indígenas y empezó siendo profesor de Chelja, que era el dialecto que se hablaba en el Rif. O sea que el árabe literal, en el cual solamente se puede escribir, porque claro, en árabe literal está la palabra de Dios que le sopló a Mahoma directamente al oído, por lo tanto no se puede alterar ni una palabra ni una coma. Y el árabe literal realmente no lo habla casi nadie. Es como el latín fue en Europa en los siglos pasados. Únicamente se habla en las universidades coránicas. Bueno, el rey de Marruecos, cuando se dirige formalmente a su pueblo, también habla árabe literal. Pero vamos, todos los demás musulmanes pues hablan cada uno su dialecto. En 1914 fue nombrado magistrado jefe de su zona, pero se fue distanciando de la administración española y concibiendo la idea de que la riqueza minera de la zona de Beniurraguel, de Ensamán, que era su zona, se podrían aprovechar de ellos los naturales de la zona. Y empezó a negociar subrepticiamente con los alemanes para contrarrestar a las compañías que la explotaban entonces, que eran compañías españolas por concesión del sultán de Marruecos. Bueno, durante la Primera Guerra Mundial, sus contactos clandestinos con los alemanes, claro, apuntaban la posibilidad de acabar con el protectorado, era lo que pretendía, si Francia resultaba derrotada en la Guerra Mundial. Bueno, pues fueron descubiertos estos manejos y se le impuso una condena de prisión en el fuerte melillense de Cabrerizas Altas, de 1915 a 1917. Pero terminada su condena, bueno, pues ya pasó a la rebelión. Abandonó Melilla, se fue a la zona controlada por su cábila y dispuso la organización de una rebelión armada que estalló en 1921. Consiguió una gran victoria en Anual aprovechando la excesiva extensión del despliegue de las fuerzas españolas, que nos costó el hundimiento de la comandancia de Melilla y unas 8.000 bajas. Fue su momento culminante. Fundó la República del Rif, independiente del reino alauita y con una estructura política muy europeizada, bueno, pero que tuvo efímera existencia. Cuando el general Primo Rivera accedió a la jefatura del gobierno, decidió un repliegue táctico en Yebala, lo que envalentonó a Abdelkrim y lanzó una ofensiva sobre la zona francesa, causándoles a los franceses pues, graves pérdidas, lo cual fue un gran error por su parte,
porque Francia, que a través de su residente en Marruecos, el mariscal Lyotet, ayudaba subrepticiamente a Abdelkrim, pues tenía interés en demostrar que España no podía pacificar su parte del protectorado y, claro, pretendía quedarse con todo el protectorado de Marruecos. Bueno, entonces entonces, pues, claro, cambió totalmente de posición Francia, destituyó a Lyotet y puso a Petén, que colaboró lealmente con España. Primo Rivera, vamos, colaboró realmente con España, más bien que colaborar con España, que colaboró muy poco, fue una colaboración testimonial, lo que hizo fue cerrarle, cerrarle su zona a Abdelkrim, ya que a través de su zona es por donde se colaba pues pertrechos, ayudas a Abdelkrim, todo tipo de municiones, armamento y demás. Entonces le cerró su zona. Bueno, Primo Rivera entonces decidió hacer el desembarco de Alhucemas y así se hizo. El mando absoluto, el mando conjunto y combinado, porque participó poco, pero también participó algo Francia, con barcos y una escuadrilla de aviones. Lo ostentó el general Primo de Rivera, que dejó el gobierno en manos del almirante Magaz, creo, y la fuerza terrestre, el componente terrestre del desembarco, lo mandaba el general Sanjurjo, que tenía dos columnas o dos divisiones o brigadas, ¿no? Una mandada por el general Saro y la otra por el general Sánchez Fernández, me parece que se llamaba. Bueno, el, el desembarco fue un éxito total. A pesar de que las corrientes fuertes del estrecho de Gibraltar pues lo estorbaron bastante. Pero bueno, fue un éxito total. Una vez aseguradas las cabezas de playa, desembarcó el propio general Sanjurjo para dirigir, como había hecho siempre, en primera línea las operaciones, bueno, o sobre el terreno las operaciones, y las dos columnas conquistaron el santuario de Abdelkrim, el cual tuvo que huir. Fue el principio del fin de Abdelkrim y el principio del fin de la rebelión de los rifeños contra el protectorado español. Abdelkrim se entregó a las autoridades francesas, que consideraba que podían ser más benignas con él, las cuales lo mandaron a la isla de la Reunión y allí lo tuvieron durante 20 años. En 1947, pues solicitó que lo trasladaran a la metrópoli y en un transbordo del avión, pues se fugó y se quedó en Egipto. En Egipto el rey Farouk, que bueno, era un títere de Inglaterra, pues lo acogió y lo trató bien. Claro, le cogió. Bueno, es que ha pasado a la historia un poco Abdelkrim como el adalid de la independencia de los países árabes, del adalid de la lucha contra el colonialismo. Y no es así. Realmente lo que fue Abdelkrim es un precursor del nacionalismo árabe. Y así cuando Nasser depuso al rey Farouk y tomó el poder en Egipto, pues lo consideró un precursor del nacionalismo árabe. Nacionalismo árabe cuyos dos principales jefes pues, fueron Hafez el-Assad en Siria y, Abdel Nasser en Egipto. Y en cierto modo también pues el Gaddafi en Libia.
y lo trató muy bien, lo trató como un héroe y lo trató muy bien. Cuando tuvo la independencia Marruecos, el rey Hassan II, perdón, su padre Mohammed V, le ofreció volver a Marruecos con todos los honores. Y él, que siempre había estado en contra del sultán, por eso luchó contra el protectorado, declinó la invitación y murió en el Cairo, pues, no sé, me parece que en el sesenta y tantos. Bueno, esta es la historia de Abdelkrim, que fue el jefe más inteligente y de mayor capacidad de liderazgo con el que tuvimos que lidiar los españoles. Bueno, el otro personaje del que voy a tratar es el general Sanjurjo. El general Sanjurjo es un espécimen, ¿cómo diría yo? Raro, ¿no? O sea, se ha dicho que el militar es el guerrero deformado por el industrialismo. Bueno, pues Sanjurjo no, Sanjurjo fue un guerrero puro, se pasó la vida combatiendo. Él era navarro de Rencio Abolengo carlista, su padre, que era capitán carlista, murió en la Segunda Guerra Carlista. Su abuelo, Sacanel, que era coronel de los carlistas de caballería, de una famosa carga que quedó mítica entre los carlistas, y su madre era hermana del secretario de don Carlos VII. Bueno, él realmente no salió ni carlista ni muy católico como era su familia. Estuvo en el Colegio de Huérfanos de Oficiales y de allí ingresó en la Academia de Infantería. Salió segundo teniente y fue destinado a Cuba. Estuvo en la Guerra de Cuba, donde ya destacó muchísimo, tuvo dos ascensos por méritos de guerra, de segundo teniente, que es del empleo que se salía entonces de la academia, pues ascendió a teniente y a capitán. Tuvo tres cruces del mérito militar con distintivo rojo, en fin, tuvo el comportamiento heroico y eficaz que tuvo en toda su vida. Volvió a la península y da la impresión como que en La Paz estaba desorientado, ¿no? Pues tenía dos hijas, su mujer murió en el segundo parto y las dejó en Zaragoza confiadas a sus abuelas y tal. Él hizo una vida en Madrid bastante irregular. Se hizo muy amigo de Lerroux, del político centrista, pero en el momento que hubo tiros en 1909, con los conflictos en Melilla, pues se presentó allí y ya no dejó de combatir con algunos intervalos en la península, tuvo muchas heridas de guerra, también en Cuba. No dejó de combatir hasta el 23. Y en todos esos años fue ascendiendo por méritos de guerra, excepto creo que el ascenso a general de brigada que fue por elección. Bueno, no dejó de combatir en todos esos años. No dejó de combatir con una eficacia, con un heroísmo y con una dedicación plena. El- en una de sus estancias en España, porque claro, alternaba, tenía periodos que estaba combatiendo allí, solían ascenderle por méritos de guerra, tuvo una laureada también, una cruz laureada de segunda clase de San Fernando, y claro, cuando ascendía al empleo inmediatamente superior, allí no tenía vacante del nuevo empleo y volvía a la península, pero en el momento que había una vacante de su nuevo empleo, volvía allí. La forma en que volvió, pues fue cuando se crearon los grupos regulares indígenas, pues él era, era ya comandante y fue a mandar un tabor. Había estado muchísimo tiempo de capitán, porque claro, de capitán había ascendido muy joven bueno, pues estuvo 10, 12 o
no sé cuántos, bastantes años de capitán y ascendió a comandante, pero bueno, como había salido muy joven de la academia, había ascendido muy rápido, pero ascendió a comandante con 36 años. Entonces, lo primero que le dieron en regulares fue el mando de un tabor, que era la unidad que mandaba entonces un comandante, una unidad equivalente a batallón, batallón ligero, como de cazadores. Bueno, allí hizo prodigios al mando de ese batallón. Le ascendieron a teniente coronel por méritos de guerra y luego le ascendieron a coronel y en todas las zonas ya de coronel, los sectores que le confiaron, pues actuó con gran eficacia. Hasta tal punto que cuando se produjo el desastre de Anual, el general Berenguer, que era el alto comisario, le puso, claro, Sanjurjo estaba en la zona oriental, en Ceuta, y entonces cuando se hundió la comandancia militar de Melilla, después de Anual, pues se mandó una columna en barco desde Ceuta a Melilla. Esa columna la mandaba el ya general de brigada Sanjurjo y fue la que reconquistó Melilla, alejó a los moros de la ciudad, porque prácticamente estaban a las puertas de la ciudad, no entraron a Melilla porque se quedaron saqueando a los muertos y cosas así. Entonces, ya la columna esta, en la cual participaba Franco y participaron muchos de los que luego fueron famosos, pues empujó a los moros. No reconquistó de momento todo el territorio, pero sí los alejó lo suficiente para que Melilla no estuviera en peligro. Cuando luego ya volvió a la península y en la península formó parte de un grupo de oficiales que secundaron, bueno, primero lo prepararon y luego lo secundaron el pronunciamiento de Primo de Rivera y me atrevo a llamarle golpe de Estado porque Primo de Rivera, don Miguel Primo de Rivera, que era capitán general de Cataluña, pues cuando se pronunció vino a Madrid de paisano en tren solo con su ayudante y por las ciudades en las que pasaba el tren pues era aclamado y aplaudido, ¿no? Total que llegó a Madrid y por eso, claro, llamarle un golpe de Estado, pues no sé, voy a llamar pronunciamiento. Bien, el rey Alfonso XIII le dio el poder y Primo de Rivera, que tenía mucha confianza en Sanjurjo, le dio un mando muy importante, lo hizo director general de la Guardia Civil. Eh, Como director general de la Guardia Civil y ya después de caer Primo Rivera en la dicta blanda, pues el hecho es que cuando a raíz de unas elecciones municipales que ganaron las candidaturas monárquicas por gran diferencia, 22.000 votos, pues se produjo la República, coño, eran los contrasentidos, esto, las cosas raras que se da en España, que cae la monarquía en unas elecciones municipales que ganaron los monárquicos ampliamente. Bueno, pues entonces Sanjurjo, como director de la Guardia Civil, no se opuso. Entonces, el primer gobierno de la República, eh, a cuyo frente estaba Azaña y el presidente de la República era Alcalá Zamora, pues no se fió mucho de Sanjurjo como director general de la Guardia Civil, pero tampoco quiso enfrentarse con él y entonces lo nombró director general de Carabineros. Que bueno, que era menos importante que la Guardia Civil, pero bueno, era un cargo. Sanjurjo de todas formas se arrepintió y trató de dar un golpe de Estado muy mal organizado en 1932 y que fracasó totalmente. La República aún tenía la aureola, el prestigio, no se había desilusionado la gente, no había cometido los grandes errores y las tropelías que le enajenaron
la adhesión de muchísima gente que había recibido bien a la República. Bueno, pues era prematuro y entonces, pues aparte de que no estaba muy bien organizado, fracasó, a pesar de que fue figura importante un gran militar que entonces era ayudante de Sanjurjo, que era Esteban Infantes, don Emilio Esteban Infantes, que luego fue, después de Muñoz Grandes, jefe de la División Azul y lo hizo muy bien porque aguantó el ataque de los rusos en Krasnivor, pues muy bien. Bueno, pues fue condenado a muerte Sanjurjo, pero en el gobierno de centro de Lerroux, en 1934-33, me parece que llegó al poder Lerroux, pues el gobierno centrista de Lerroux le conmutó la pena por cadena perpetua y luego posteriormente pues ya le conmutaron la pena, se exilió en Portugal y desde Portugal, bueno, pues lo eligieron los, los generales que produjeron el alzamiento de 1936 como jefe supremo. Entonces, las cosas que tienen la historia y la vida. eh, José Sanjurjo, que había enfrentado a la muerte en muchísimas ocasiones, prácticamente toda la vida, que había tenido muchísimas heridas de guerra, pues murió en un accidente de aviación. Al despegar, Ansaldo, que era el piloto, que fue con su avión a recogerle a Portugal, a Lisboa o a Estoril, donde estaba, pues al despegar capotó la avioneta. Ansaldo se salvó y Sanjurjo tuvo muy mala suerte y se le cayó algo encima que le partió el cuello. Bueno, pues así murió este gran militar y gran guerrero de la historia española que fue José Sanjurjo Sacanela. Otro, otro militar muy importante fue don Leopoldo de Saro y Marín. Don Leopoldo de Saro y Marín, pues tiene más moderno que Sanjurjo y un poco más joven, tiene una historia parecida, pues era hijo de militar también, su padre era coronel, ingresó en la Academia de Infantería y fue a la guerra de Cuba. Al salir segundo teniente, fue destinado al regimiento de Canarias y el primer batallón pues embarcó hacia la isla de Cuba y pasó a su llegada a la provincia de Santa Clara, entrando en operaciones en la zona de Cienfuegos. Bueno, tuvo enseguida varios encuentros con los insurrectos, tuvo unas actuaciones muy destacadas. Todos aquellos quedaron muy impresionados, lo mismo Sanjurjo que él, con, con la entrega de Cuba a los Estados Unidos. Es decir, que Cuba no era una colonia, no era como perder Namibia o, qué sé yo, Papúa Nueva Guinea. Cuba era España. Yo creo que Cuba, la independencia, cuando se produjo la guerra con los Estados Unidos, había muchos más cubanos luchando en las guerrillas en las guerrillas proespañolas que en las guerrillas independentistas. Eh, bueno, pues fue muy traumático. Después de haber hecho todo aquello, de haber puesto toda la carne en el asador, de los españoles que habían muerto, del esfuerzo que hizo España mandando el mayor ejército que se ha mandado a las Américas, una nación europea, un ejército de 200.000 hombres, que para la España de finales del siglo XIX, pues era un esfuerzo grande. Bueno, pues después de todo aquello, ver desfilar a los norteamericanos y arriar la bandera española, pues se quedó muy profundamente grabado en todos ellos. Bueno,
pero encontraron, eh, no voy a decir su desquite, porque no podía ser su desquite, pero encontraron su misión de combate, estos militares guerreros, en, en los conflictos de Marruecos, que empezaron en Melilla en 1909. Saro estuvo en Melilla, intervino en numerosos combates, tomó parte el día 27 en la acción del Barranco del Lobo, en que por enfermedad de su capitán tomó el mando de una compañía con la que mantuvo en perfecto orden la posición más avanzada hasta recibir la orden de retirarse. Con esa antigua ordenanza que también han cumplido los militares españoles, todo oficial que tenga orden absoluta de mantener una posición, a toda costa lo hará. Bueno, pues mm, esto lo hizo y recibió las condecoraciones, ascensos por méritos de guerra, las consideraciones de muy distinguidos en las hojas de servicios y en las felicitaciones, y hizo una carrera pues muy paralela al Sanjurjo, que lo utilizó mucho, actuó mucho bajo su mando, y hasta tal punto que Sanjurjo, cuando se produjo el desembarco de Alucemas, le dio el mando de una de las dos columnas. Yo no sé si podríamos llamar, si eran de entidad de brigada o de división, no sé, o una división un poco disminuida o una brigada. Era de unos 4.000, 5.000 hombres, o sea que puedes equipararlo a una brigada, si Sí, quieres. bueno, pues una brigada. Y, y bueno, actuó muy bien. Antes había estado en el combate de Taxdir, que fue importante, y también estuvo en Anual con la columna de Sanjurjo, o sea que hacía una carrera muy paralela a Sanjurjo, siempre bajo sus órdenes, con lo cual Sanjurjo tenía confianza en él y lo conocía muy bien. Bueno, también acabó de una forma, pues, triste, porque en el mes de julio de 1936 fue a Madrid para asistir al entierro de Calvo Sotelo. Y en el mismo entierro fue apresado por orden gubernamental. Ya se le mantuvo preso, mm, pues ilegítimamente, ilegalmente, y fue asesinado posteriormente por milicianos de la República. Bueno, era un héroe. Había desembarcado en la playa de Taxdir. Yo creo que llevó un poco como el esfuerzo principal del Sí, desembarco. sí, sí, Bueno, es pues verdad. fue las cosas esas tristes de España, fue asesinado por los milicianos de la República. Muy bien. Bueno, y estos eran los militares destacados del desembarco de Alhucemas, y del rebelde más famoso y de mayor entidad con el que tuvimos que lidiar. Bueno, también estuvo Franco, aún como teniente coronel, bajo el mando del general Saro, mandando un cuerpo de unos, eh, no recuerdo bien, pero me parece que eran sobre unos 3.000 hombres, Sí, y actuando pues con la eficacia y el valor sereno que caracterizaron al generalísimo. Bueno, esto es más o menos lo que tenía que decir. Pues magnífica, magnífica la presentación. Apenas nos quedan 2 minutos. Entonces, si les parece bien, dedicamos la segunda parte a los comentarios y alguna otra cuestión que se quiera suscitar al margen del tema principal. ¿Les parece? Entramos, digamos, vamos a pasar, por lo tanto, a la segunda parte donde haremos el turno de comentarios a esta magnífica presentación porque estamos ahora mismo fuera de tiempo prácticamente en la primera parte.